Buen día, muchachos. Ahora vamos a ver cómo se explora el oído. El oído se explora como si fuera un acto de magia. Usamos para ello conitos desechables. Los conitos desechables son desechables, no los reutilicen. Son muy baratos, cuestan menos de un peso. Debes de tener muchos. Ahora hay que saber distinguir esos conitos, que fíjense cómo son opacos y la punta es un poquito cortante. Hay que saberlos distinguir de estos. Estos no son desechables, brillan, no son cortantes, vienen con tu equipo de diagnóstico y tienen mejor luminosidad. Entonces estos no se tiran, no son desechables. Y hay de muchos tamaños. Yo les sugiero que en la práctica usen el más delgadito que puedan. Yo siempre uso un 2,5 y eso les va a ayudar a que no toques la pared del canal para que no molestes. Entonces agarro mi conito. Deben de usar una lámpara frontal. Esta es la de Welch Allyn típica. Yo uso esta que parece de relojero, pero me gusta porque tiene más poder de aumento y da una luz más fuerte. Entonces, aquí tenemos nuestro otoscopio. Fíjense cómo estos otoscopios, el PanView ya es más moderno y consiste básicamente en un poder de ajuste. Con esto enfocas. La mayoría de los tímpanos los puedes ver bien poniéndolo ahí. Y todos los otoscopios tienen este agujero aquí que sirve para meter el neumatoscopio, insertarlo. El neumatoscopio es muy barato y es sumamente útil, como vamos a ver al rato. Aquí insertas tu cono y fíjense lo que vamos a hacer. Aquí tenemos a Sophie que nos está ayudando. Si yo viera que el canal auditivo tiene cerumen, uso alguna de mis cucharillas. Fíjense cómo hay de diferentes tipos. Estos son desechables. La que más me gusta usar a mí es esta, la de la asa pequeña. Siempre deben de tener por lo menos esa o una variedad de cucharillas de otros tipos. ¿Sí? Entonces, miren lo que voy a hacer. Si es un niño pequeño, le pido a la mamá que mantenga las manos abajo. No arriba, no así, sino abajo, y que las mantenga abajo a nivel de la muñeca. Porque si los agarran a nivel del codo, el niño todavía puede manotear. Y eso no es bueno. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con un solo oído, al cabo el otro se repite. Mantenemos al niño viendo hacia un lado o hacia el otro. Voltea. Y aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Tenemos que rectificar el canal. El canal auditivo en el adulto se rectifica en este vector, hacia atrás y hacia arriba. En el recién nacido se rectifica el canal en este vector. En el paciente entre recién nacido y adulto se rectifica en cualquier vector entre esos dos. Normalmente ella pues ya tiene un canal más de adulto, lo voy a rectificar así. ¿Qué quiere decir rectificar? Que si yo hago esto, debo de poder estar viendo el tímpano sin siquiera meter el conito. ¿Okay? Entonces fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer esto antes de meterlo. ¿Qué hice? Chequé que no hubiera eritema ni edema en esta área que es la del mastoide. Si ella tuviera una mastoiditis, que es una complicación de la otitis, se vería abombado y dolería. Lo toqué. Una mastoiditis, si la tocas, duele muchísimo. Rectifiqué el canal y a la vez que lo hacía, chequé que no tuviera seborrea aquí, que también es un problema común en niños chiquitos.
y lo estiré. Si ella tuviera una otitis externa, esto le dolería, pero lo que más le dolería todavía, perdón, es apretar el trago. Entonces, con un movimiento, fíjense, hice todo. Aquí estoy aplastando la mastoides, viendo, abro el conducto y presioné el trago. Entonces, yo ya rectifiqué el canal a la vez que descarté mastoiditis, seborrea y otitis externa. Y podemos aprovechar para ver que no tenga malformaciones que son parte de los arcos braquiales, como hoyuelos o apéndices preauriculares o retroauriculares. Ya que hice eso, voy a entrar con mi conito. Entonces fíjense, lo repito, hacemos esto y entro. Y una vez que estoy adentro, veo las estructuras e insuflo. Siempre entro con el conito bien colocado y un poquito desinsuflado esto para poder generar el aire, la presión positiva y la succión. Ahora, a ver si la cámara logra ver cómo se escapa luz entre el conducto y el conito. Si se escapa luz, también se escapa aire. Entonces lo que puedes hacer es eso para evitar que se escape el aire. ¿Okay? Entonces, otra vez, hago esto, meto, me meto, insuflo. ¿Ok? Gracias, Ceci. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la neumatoscopía. La neumatoscopía es importante porque hay que recordar que el trabajo del tímpano es moverse. Y tan tonto sería el explorar una rodilla sin moverla como explorar un tímpano sin moverlo. Si yo muevo el tímpano y me ayudo de aire para hacer eso, quiere decir, en la fase 1 donde insuflo aire, al mover el tímpano hacia la cámara media, lo que hay de aire en la cámara media debe de salir por la trompa de Eustaquio para que permita ese movimiento en la fase 1. Entonces, si yo veo ese movimiento en la fase 1 hacia adentro, habla de que la trompa está completamente permeable y funcional. Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, cuando se tapa la trompa por inflamación de las estructuras peritubáricas por un virus o una bacteria, empieza a haber un atrapamiento de ese aire, y acuérdense que el aire es nitrógeno, oxígeno y gases como el CO2. Entonces, el 78% del aire es nitrógeno y el 21% es oxígeno y el otro 1% incluye el dióxido de carbono. Cuando la estructura se cierra, muy rápido se absorbe el CO2, que se absorbe 20 veces más rápido hacia los tejidos que el oxígeno, y luego el oxígeno. Y eso hace una disminución en el volumen de aire que está en la cámara media y hace una succión del tímpano. Entonces, cuando ya tienes tiempo con la trompa de Eustaquio cerrada, lo que vamos a ver es que el tímpano está retraído hacia la cámara media, y a la hora que yo hago succión, que es la otra cosa que yo puedo hacer con la perilla, puedo insuflar y al soltar hago succión, y por eso siempre entro un poquito desinflado para terminar de hacer la presión y luego succionar. Si a la fase 2, que es a la hora de hacer succión, no se viene el tímpano hacia mí, y para eso necesito un buen sello, habla de que ya existe un problema más prolongado o inclusive crónico en la patología de la trompa de Eustaquio y la cámara media. Ahora,
necesitas un buen sello de aire para hacer eso, sobre todo para la fase 2, la succión. Y estos conos no son los ideales para eso. Los conos ideales tienen aquí un tope de plástico que evita que se salga el aire. Uno puede hacerle al tercer mundo ese tope de plástico, porque los conitos que tienen tope de plástico cuestan como $9, con un pedacito de una manguerita de caucho que cortas con una tijera y lo metes así como si fueran ligas ortodónticas aquí, y eso te hace el selle. No tengo eso a la mano, pero funciona bastante bien. Ahora, a la hora de explorar, lo que tú quieres hacer es meter y sacar aire, pero sin mover la punta del cono. Porque si el cono toca las estructuras del canal, eso molesta mucho y asusta a los pacientes, porque ustedes cuando les tocan la parte más externa del canal auditivo, sientes que el conito está bien adentro y eso te asusta. Entonces, lo ideal es hacer la insuflación y desuflación sin que baile el cono tocando las paredes. No hay reglas, tú puedes hacerlo como quieres. Te lo puedes poner en la boca, en la axila, tú sabrás dónde te lo pones para insuflar y desuflar. Les voy a decir cómo lo hago yo. La gente que tiene las manos muy grandes a veces se pone la perilla aquí, pero yo que tengo unas manos regulares, uso 7,5 de guante, si hago esto, ¿se fijan cómo juega? Por eso yo les pido a mis pacientes que primero intenten, a mis estudiantes que primero intenten ponerlo aquí, porque aquí no se te mueve nada la punta y puedes hacer las dos cosas. Yo creo que es lo más cómodo, lo más elegante, poner la perilla aquí para usar la barra misma del otoscopio como apoyo para hacer la succión y la inflación, y la succión. Entonces, ustedes desarrollen su propia técnica. Esta es la mía, me funciona. Traten de desarrollar la que más les acomode. Un último consejo que no se los mostré cuando estaba Sofía aquí. Cuando yo ya entro, no sé si se dieron cuenta, voy a ver por el objetivo del lente, y en ese momento yo pierdo el contacto con lo que está pasando alrededor. Entonces, es muy importante que cuando tú entras con un otoscopio, después de hacer las maniobras que describí, uses un dedo para generar un apoyo, y el dedo debe quedar recto, y el apoyo debe de ser de preferencia una prominencia ósea, ya sea parte del frontal o el arco cigomático, para que si el paciente se mueve, te muevas con todo y el otoscopio, y no vaya a haber un accidente donde el paciente se mueve, tú no te diste cuenta porque estabas viendo y lastimaste y perforaste el tímpano. Entonces, por favor, siempre pongan el apoyo.